Buenos días, aficionados de afeitado clásico, y bienvenidos a Espuma y Brocha. Hoy voy a continuar mi serie de videos para explicar las varias máquinas de afeitar, cuáles son las diferencias. Hoy me voy a concentrar en los parámetros que afectan la calidad del corte y la calidad de la afeitada. Y voy a usar mi cámara con lente macro para poder verlos de muy cerca, y voy a usar una Parker Variant que es ajustable. Como pueden ver, esa parte aquí se sube y se baja, y también voy a usar una parte de Rockwell 6S, una con la placa número 6 y una con la placa número 1, para mostrarlo la diferencia que se ajusta y que causa la diferencia de agresividad entre esas dos máquinas. Entonces voy a empezar con un gráfico en la computadora para explicar los varios parámetros y después miramos esas máquinas. Ok, entonces voy a usar ese gráfico para explicar los varios parámetros de una máquina de afeitar clásica que afectan la calidad de corte. Entonces aquí podemos ver un cabezal de máquina visto de un lado. Entonces el mango sería aquí, y en verde podemos ver la cuchilla. Okay. Entonces el capo, lo que dice cabezal aquí, su rol es de mantener la cuchilla bien agarrada bien prensada contra la placa base, y la forma entre el cabezal y la placa base determina esa curva. Okay. Y eso también al final determina el ángulo. Entonces aquí tenemos el plano de la cuchilla, que eso va a ser básicamente su piel. Okay. Y el ángulo entre la cuchilla y la piel es el ángulo que vemos aquí. Eso tiene un efecto sobre la calidad del corte, porque si uno se imagina la cuchilla a 90 grados así, en relación a la piel, y no va a cortar mucho el vello, pero tampoco va a poder cortar la piel, entonces muy seguro. Y más que ese ángulo está agudo, más eficiente que va a cortar los vellos, pero también más riesgo que hay de cortarse. Entonces es siempre un compromiso. También la forma de la guardia aquí y esa forma del cabezal aquí pueden tener un efecto en cómo suave se siente la máquina y cómo bien se desliza sobre la piel. Un otro factor muy importante es la exposición de la cuchilla. Entonces ese línea roja, ese plano, como yo dije, es básicamente su piel. Entonces se imagina la piel de su cara, esa línea. La cuchilla generalmente sobresale poquito, muy poco, es como una fracción de milímetro generalmente. Y puede ser hasta un poquito negativa o cero. Y entonces es fácil de imaginar que más que se sobresale, más se va a sentir la cuchilla. Entonces por eso hay máquinas que casi no se siente la cuchilla y otras que se siente mucho. Y si se siente mucho la cuchilla, es que también va a generar más irritación. Entonces para la piel sensible es importante tener una exposición cerca de cero o un poquito negativa, para evitar la irritación. Otro factor importante es la brecha o la apertura entre la cuchilla y la guardia. Sí, entonces cuando uno se afecta, el movimiento en esa dirección, y los vellos entonces tienen que entrar aquí para que la cuchilla puede cortarlos. Más ancha la brecha, más eficiente va a ser la máquina.
pero también más riesgo de cortarse, porque si uno se imagina unas imperfecciones en la piel, un barro, un grano, algo así, una arruga puede potencialmente entrar aquí y hacer que la cuchilla genera es eso que genera esos microcortes, perdón, que son muy chiquitos cortes que se pueden parar fácilmente con un lápiz estíptico. Entonces hay muchas máquinas ajustables. Hay unas que cambia la exposición y la brecha, pero la mayoría de las máquinas ajustables solo cambia la brecha. Es el caso, por ejemplo, de la Parker Variant. Entonces, cuando ajustamos la Parker Variant al número 1, el más suave, la brecha está a su más chiquito. Y al número 5 o 6, su más agresivo, la brecha va a ser a su más ancho. Entonces, el ajuste hace que es la altura entre el cabezal y la base cambia, sube y baja. Entonces, esos son los factores que afectan la calidad del corte. Entonces, es lo que yo llamo la geometría de la máquina y de la cuchilla. Y hay muchas variaciones de eso, de una máquina a la otra. Entonces, por eso que hay máquinas que son muy apreciadas por los clientes, porque tienen una calidad de corte muy buena. Hay gente que prefiere un corte más suave, especialmente si tienen piel sensible o para las mujeres o para afectarse las partes íntimas. Y hay otra gente lo que tienen vellos muy gruesos, muy rígidos, necesitan una brecha un poquito más grande y un ángulo más agudo para cortar esos vellos de manera eficiente. También si tienes unos días de crecimiento de los vellos, entonces es importante tener un poquito más brecha para que los vellos tienen chance de entrar y para que la máquina los puede cortar. Okay. Y eso es una de las razones. Las máquinas de plástico como Mac 3, los Gillette Mac 3, esa brecha es muy chiquita. Entonces no son muy eficientes para cortar barba de unos días. Ok, entonces ya voy a pasar a mostrarlo con una máquina ajustable, exactamente cómo eso puede variar. Ok, entonces vamos a mirar una máquina Parker Variant con el lente macro para poder ver de muy cerca. Entonces aquí tenemos el cap o cabezal que se llamaba en el gráfico que acabamos de ver. Pueden ver la cuchilla y cómo la relación entre la base y el cap afecta la curva y eso afecta el ángulo. Entonces el plano va a ser así. Básicamente el plano de la piel es así. Okay. Y podemos ver que la cuchilla apenas sobresale un poquito. Entonces voy a ajustar un poquito el enfoque a la cuchilla. Yeah. Ok, entonces ese ángulo de la cuchilla y como sobresale, entonces la exposición de la cuchilla aquí no va a cambiar. En ese momento la máquina está en su más suave, pero podemos ver que todavía hay una brecha importante. ¿Okay? Entonces esa máquina en su punto 1 es más agresiva que una Rockwell con la placa número 1, por ejemplo. Y vamos a ver en un ratico una Rockwell. Entonces,
En el 1, esa máquina no es súper suave, es como medio suave, porque tiene todavía una brecha que es significante. ¿Okay? Y voy a subir la máquina a un grado más alto. Entonces, eso es 1, 2, aquí 3, 4, y en ese momento estamos a 5. Okay. Entonces, pueden ver por el espacio aquí que todo eso, esa parte en forma de T y el cap, todo eso, la relación entre los dos no ha cambiado, pero todo eso ha subido, lo que abro ese espacio aquí. Y podemos ver que ahora la brecha es mucho más importante, ¿okay? Es como 3 veces, 2.5 a 3 veces más grande que era antes. No tengo las especificaciones exactas. Voy a ver si puedo encontrarlas para listarlas en los comentarios de ese video. Entonces, así que varía la agresividad de la Parker. Entonces, ahora tenemos una brecha mucho más grande, también más exposición, porque no cambió la exposición en relación a esa parte, al cap, pero cambió en relación a la guardia, porque subió así. Entonces podemos ver que ahora la relación entre la cuchilla y la guardia, okay, se sobresale un poquito. Entonces un cambio importante de agresividad entre 1 y 5. Okay. Ahora tengo la Rockwell 6S con la placa número 1. No sé si vamos a lograr, sí, R1, pueden ver. Okay. Entonces aquí podemos ver que el ángulo es poquito diferente. Entonces de nuevo tenemos el cap, la placa base, y la placa base en el caso de Rockwell es reversible, es lo que nos da dos ajustes. Entonces de ese lado es el ajuste número 1. Pueden ver que esas paticas aquí, no sé si se ve bien, pero son un poquito más largas que esas. Y es eso que nos da una diferencia de ajuste. Entonces podemos ver la guardia, aquí tiene una forma muy diferente. El ángulo es más agudo en esa máquina. El ángulo entre la piel, okay, entre el plano y la cuchilla es más agudo. Entonces esa máquina debería en teoría ser con un si la exposición y la brecha son igual a otra máquina, debería ser igual a la Parker, debería ser un poquito más eficiente en su corte. Pero como todo eso son importantes, en ese momento ese va a ser muy suave. Como pueden ver, básicamente la cuchilla no sobresale, o muy poco, una fracción de milímetro. Y eso sí, yo tengo las especificaciones para compartirlas. Okay. Entonces, pero la brecha es mínima. Es como la mitad de lo que teníamos con la Parker Variant al número 1, si no es menos que la mitad. Entonces, esa placa número 1 es muy suave. Entonces, esas máquinas Rockwell, una de las cosas que es interesante es como uno es tan suave que es básicamente imposible cortarse, y es perfecto para las partes íntimas, para alguien que tiene piel muy sensible, o por una mujer. Entonces, muy suave con la placa número 1. Y la Rockwell 12, que es mucho más asequible, que viene con esa misma placa, que es número 1 de un lado y número 3 del otro lado. Entonces le da ese ajuste súper suave, súper seguro. Y cuando uno tiene más experiencia, vellos más largos o lo que sea, tiene también número 3 del otro lado. Solo hay que girar.
Tengo otra 6S aquí, la de acero inoxidable, pero en ese caso es la placa número 6. Entonces, podemos ver aquí, R6, okay. Entonces es la placa número 6. Y de nuevo, del otro lado sería el número 5. Entonces pueden ver que esa parte aquí está un poquito más larga que esa aquí. Y es eso que nos da la diferencia. Okay. También ellos pueden variar un poquito de izquierda a la derecha para cambiar un poquito el ángulo, pero el ángulo está determinado por esa curva aquí en el cabezal. Pero ahora ya podemos ver que la brecha es mucho más grande, ¿okay? Y es casi tan grande como la Rockwell en su número 5. Y también ya podemos ver que en relación a ese plano aquí, podemos ver que la cuchilla se sobresale. Okay. Se sobresale básicamente del espesor de esa herramienta que tengo aquí. Okay. Entonces, mucho más agresivo con ese placa número 6. Yo uso una Rockwell 6C, que es igual. En lugar de ser en acero inoxidable como la 6S, es de latón cromado, pero es el mismo diseño con las mismas placas. Yo nunca uso el número 6. Para mí es bastante agresivo y me causa irritación. Y tampoco uso el número 1 porque para mí yo tengo experiencia y yo tengo vellos un poco gruesos. Entonces para mí uno no me corta suficientemente. Bueno, es bueno si para partes íntimas, pero para la cara a mí el 1 no me conviene. Yo uso generalmente el 4, que para mí es la combinación perfecta de agresividad y suavitud. Y yo uso el número 2 para mi cabezal, porque como es más difícil controlar la máquina alrededor de la cabeza, yo prefiero algo un poquito más seguro para no asegurarme de no cortarme. Entonces es la misma placa que es de 2 de un lado y 4 de la otra. Entonces eso es la placa que yo uso más que todas con mi Rockwell. A veces si yo tengo unos días de vellos, voy a usar la 5, pero nunca la 6. Y si quiero cortar, afectar las partes íntimas, ya voy a usar la 1 por su seguridad. Entonces así cambia en una máquina ajustable. Muchas gracias y hasta pronto.